Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, dice el Salmo 147:5. Su entendimiento es infinito. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te damos toda la gloria. Te rogamos, Señor, que abras tus escrituras, que abras nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra, Señor, para poder entender tu omnisciencia, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y el honor a ti en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Hoy es la cuarta vez que nos preguntamos si conocemos a Dios. ¿Conocemos al Dios de la Biblia? ¿Conocemos al Dios de las Escrituras? ¿Tenemos una verdadera relación con Él? ¿Es Él realmente tan importante que lo buscamos a Él primero, que nos desvivimos por conocerlo? Porque si realmente conociéramos quién es Dios, sería una desesperación buscarlo. Si realmente entendiéramos que Él puede destruir nuestro alma, si realmente pudiéramos entender quién es Dios, nuestra vida cambiaría y sería totalmente distinta. Realmente sería Él lo más importante y pasaría a segundo plano todo lo demás. Pero nos cuesta porque no escudriñamos las Escrituras, no leemos la Biblia. Todos los días tenemos que leer la Biblia, todos los días tenemos que buscarlo a Él para poder conocerlo. Ese es el deseo del corazón de Dios, ¿no? Y tenemos realmente una relación íntima con Él. A veces, como decimos que nuestra relación a veces la basamos en las emociones, en los sentimientos, en las necesidades. Entonces, un día que yo no tengo ganas de buscar a Dios, no lo busco. Un día que no tengo ganas de orar, no voy a orar. Un día que no siento, porque no percibo con mis sentimientos de que Dios está, no lo busco. Entonces baso mi relación a Dios con un sentimiento, con una emoción. Y cuando vengan las pruebas, porque van a venir las situaciones, las pruebas, las enfermedades, las situaciones adversas, las aflicciones, me voy a enojar, me voy a ir, me voy a ir a otra iglesia porque no me gusta acá esta iglesia. Entonces me voy alejando cada vez más de Él hasta perderme. Por eso es tan importante poder escudriñar, estudiar la Biblia y conocerlo, y que Dios revele a través de su Espíritu Santo quién es en mi interior, en mi corazón. Y Dios a través de la historia se ha revelado. Podemos verlo en las Escrituras, como Él nos muestra a través de sus nombres, a través de sus características, de sus atributos. Él hace comparaciones de Él mismo con cosas de la naturaleza, cosas que nosotros conocemos para poder tener un vislumbre realmente de quién es Dios. Y Dios, cuando vemos en la Biblia sus atributos, que Él es soberano, que Él es eterno, que Él es omnisciente, omnipresente, que Él es omnipotente, Él es inmutable, Él es recto, Dios es justo, Dios es amor, Dios es verdadero. Son las características que tiene Dios, la esencia, la naturaleza de Dios. Pero también Dios es, y vimos unos domingos atrás, que Dios es autoexistente. La perseidad de Dios, que es, Él existe por sí mismo y en sí mismo. Él es misericordioso y por su gracia somos salvos, no por obras, pero Él es misericordioso. Él no nos da lo que nosotros merecemos. Y Dios es santo. Y lo dice 3 veces que Dios es santo, porque es la cosa más importante que hay, que Dios es santo, santo, santo. Dice en 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y nos dice, no multipliquéis palabra de grandeza y altanería, o sea, no se enorgullezcan, ¿no? Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Dios conoce todas las cosas. A Él le toca
pesar las acciones. Él es el único justo, Él es el único que puede decidir sobre nosotros. No nosotros, a veces nosotros nos creemos un poco Dios, ¿no? Y señalamos con el dedo o hacemos juicios sobre las personas. Y Él es el único que puede hacerlo, porque Él es el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente. Él es el soberano y el eterno Dios. En primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente los domingos a las 10:30 de la mañana. No. En todo el resto de la semana tenemos que ser santos, separados con un propósito para Él. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y Él es el Rey soberano y Él es el santo. Pero el Dios que se presenta así como el Dios santo no es inalcanzable. Porque Dios quiere tener una relación con nosotros y abre las puertas, abre las ventanas de los cielos para que nosotros podamos tener una relación con Él, con ese Dios santo. Ese Dios que lo vemos allá arriba en el cielo, y no es inalcanzable. Él quiere estar con sus hijos, con los constritos, con los humillados, con los que lo buscan. Hay un pasaje que a mí me encanta que está en Isaías 57:15 que dice, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y la santidad, dice Dios, ¿no? Poniéndose bien allá arriba, pero después dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese Dios eterno y creador de todas las cosas quiere tener una relación conmigo, quiere retener una relación con vos, con su creación. Y para darnos la posibilidad de tener vida, y vida en abundancia, no una vida miserable, sino una vida en abundancia. Eso es lo que quiere Dios. Y nosotros a veces nos creemos a veces algo y le damos la espalda a ese Dios que nos quiere dar todas las cosas. Y vivimos esa vida amargada, limitada por todas las cosas de este mundo. Y teniendo la posibilidad de tener esa vida fructífera y vivir con gozo, vivir con el gozo eterno de una vida eterna. Y no, y estamos así, cabizbajos, sufriendo. Yo, pobrecito, que tengo todas las cosas cargadas en mi espalda y no puedo, no alcanzo. Y Dios te dice, cabeza de chorlito, yo tengo todo para darte. Deja de mirarte el ombligo y empezá a mirarme a mí, a ese Dios que todo lo sabe, todo lo puede. Ese es nuestro Dios. Dios es soberano. Dios hace lo que le place, dice. Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y a través de quien quiere. ¿Por qué? Porque Él es poderoso y Él es soberano. Él es soberano, sobre toda su creación Él es soberano. Cuando leímos en 2 de Pedro 2, 4, 9, Él dice que Él condena y Él salva a quien Él quiere. A quien Él quiere. Cuando habla de los ángeles, su creación más poderosa y que estaban con Él, no los perdonó porque pecaron contra Él. Y los mandó al abismo, al infierno, donde dice que es las prisiones de oscuridad, mandó a sus ángeles. A las prisiones de oscuridad, esperando el juicio. Cuando en la época de Noé, él veía la maldad que había, no los perdonó y aniquiló a todos los seres, y al único que perdonó fue a Noé y a su familia, 7, porque a través de él iba a ser esa nueva nación. Cuando él destruyó a Sodoma y a Gomorra, a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra los destruyó, pero salvó a Lot y a su familia, salvó a su esposa porque se arrepintió en el último momento y se quedó agarrada a las cosas de su pasado. Suéltame, pasado. Bueno, ella quedó una estatua de sal y quedó ahí. ¿Por qué? Porque se quedó con las cosas viejas del pasado y Dios le quería dar toda una vida nueva y la destruyó y salvó a Lot y a su familia. Él es el Todopoderoso, Él es el soberano que condena y que salva. Y en el Nuevo Testamento vemos que Él hace misericordia y da gracia, pero a otros no perdona y los manda al infierno. Cuando en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Jesús no vino a condenar al mundo, vino a darnos salvación por medio de Él.
pero el que no cree es condenado. Él es soberano, Dios es soberano. Él dice, ¿crees en el Hijo? Tenés vida eterna y salvación. ¿No crees en mi Hijo? Allá, a la cucha. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. ¿Por qué? Porque tiene todo el poder y porque Él es eterno. Lo vimos hace unos domingos atrás. Dios es eterno. Nada ni nadie limita a Dios. Ni el principio ni el fin. Él es eterno. Él no está regido por el tiempo como nosotros, con nanosegundos, con segundos, con horas, con días, con años, décadas y milenios. Y Él no tiene, nosotros no tenemos la posibilidad de volver atrás el tiempo. Él sí, porque Él está en mi pasado, Él está en mi presente y Él está en mi futuro. Él es, porque Él es soberano. Y no hay nada que lo limite a Dios. Dice que en Éxodo, cuando se le presenta a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Yo soy el antes, el ahora y el después es el yo soy. Nada lo limita a Dios. Ese es el Dios eterno que tenemos nosotros. Primera de Timoteo 1:17 dice, por lo tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es eterno. Él no tiene principio y no tiene fin. Nosotros sí tenemos esa concepción dimensional de espacio y tiempo, de inicio y de fin. Él es antes. Él dice, existe. ¿Se acuerdan que vimos la perseidad de Dios? Per-se por sí mismo, aseidad en sí mismo. Él no es creado, Él es increado. Él crea las cosas, pero nuestra capacidad finita es muy difícil entender la eternidad de Dios. Por nosotros tenemos el concepto de principio y fin, y Él es antes que eso. Es difícil para nosotros. Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Eso está en Isaías 40:28. Dios es soberano, Dios es eterno y Dios es omnipotente. Lo vimos el domingo pasado. Dios todo lo puede. No hay nada que sea imposible para Dios. Dice que ni la fuerza ni el cansancio, ni lo difícil ni lo fácil, ni lo grande ni lo pequeño. Nada limita a Dios. Nada, absolutamente nada. Cuando Él se presenta en Génesis 17, Abraham dice, yo soy el Dios todopoderoso. Cuando se le presenta a Moisés, le dice, yo soy el omnipotente, que todo, absolutamente todo lo puede. Todo lo puede. En el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar al abrigo del Altísimo? Yo vivo bajo el abrigo del Altísimo, según sus condiciones, y mi obediencia es hacia Él. Y si yo vivo ahí, dice, y morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que el que todo lo puede me va a cuidar. Dios es omnipotente. Él puede absolutamente todas las cosas. Y Dios es omnisciente. Omnisciente quiere decir de que Él sabe todo. Él conoce todo. Todo lo que yo veo, todo lo que yo escucho, todo lo que yo pienso. Él puede, porque es todopoderoso y todo lo sabe, conoce los pensamientos más íntimos de mi corazón. Por ahí ustedes pueden estar escuchando que yo estoy hablando de Dios, pero no pueden saber lo que yo estoy pensando. Yo puedo estar criticándolos, tal vez a cada uno de ustedes, pero hablando otra cosa. Pero Dios sí conoce. Ustedes pueden estar mirándome, demostrando prestar atención, pero estar pensando en que tengo que cocinar ahora al mediodía o que dejé el fuego prendido en mi casa. Dios conoce lo que yo estoy pensando. ¿Por qué? Porque Él conoce todas mis cosas, mi pasado, mi presente, mi futuro. Él supo lo que yo viví desde que nací. Él sabe lo que yo estoy ahora pensando y viviendo, y Él conoce lo que va a pasar mañana. Es el único ser que conoce lo que va a pasar mañana. Dice el Salmo 139, Jehová, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice David. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Quién puede hacer eso?
solamente Dios. Él entiende desde lejos, dice, mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él sabe lo que va a salir de tu boca. Eso es tremendo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La omnisciencia de Dios es incomprensible para nosotros, que somos limitados. ¿Se acuerdan que vimos? Es como que yo quisiera sacar con un balde el océano y ponerlo en un agujero, en un pozo. Eso sería una idea, decía, de poder entender lo que es el conocimiento de Dios, la sabiduría y la potencia de Dios. Para nosotros es imposible. Pero así todo, Dios se revela a nosotros y nos quiere dar esa sabiduría. Dice Dios que ni hay un solo pajarito, ni un solo pajarito en la creación de Dios que esté fuera de su conocimiento, que no caiga a tierra y Él no lo sepa. Dice que Él tiene contado los pelos de mi cabeza. Ustedes no los ven, pero Él sí, yo me los toco y los siento los pelitos. Yo tengo 240 y... Dios tiene contado los pelos de cada uno de nuestras cabezas. El que creó los cielos y la tierra, ese Dios. Dice, ¿no se venden 2 pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10:29. Job 34:21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre. No es como los ojos nuestros, ¿no? Por ahí ve un partido de fútbol que el árbitro no vio una falta porque había un jugador adelante y no vio lo que pasaba atrás. Pero por eso hay tantas cámaras que ahora van al VAR y el VAR, penal. Porque el VAR lo vio, tal vez el árbitro no. Pero Dios ve todo. Si a alguien se le pone adelante, no importa, Él ve atrás del otro. Él ve absolutamente todas las cosas, las que para nosotros son oscuras o ciegas, porque Él vio el mañana. Dice Proverbios 5:21, me encanta. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Él considera todas sus veredas. Se llama el futurible de Dios. No es una palabra inventada por mí hoy, no. El futurible o el futurable de Dios. Eso es porque Él considera todas sus veredas. Hay un video que yo repliqué hace poco que se muestra un video de la creación de las galaxias, de las miles y millones de estrellas, y dice la Biblia que Dios las cuenta y las llama por su nombre a cada estrella. Salmo 147. El 174 el de que es infinito. 147. Él llama a las estrellas por su nombre. Jesús dice de que mis ovejas conocen mi voz y yo las llamo por su nombre. Él conoce y llama por su nombre a cada uno de nosotros. En Juan 10:3. Y yo vivo en Currumahuía 2:17. En Apocalipsis 2:17 hay una frase que Dios me la dijo hace mucho tiempo, en un momento donde en una muy grande juntada de hermanos, yo dudé de que tanta gente tan importante para Dios pueda verme a mí en una simple oración. Y dice, cuando le habla a la iglesia de Pérgamo, dice en el 2:17, cuando yo me encuentre con el Señor, Él me va a dar una piedrecita blanca allá en el cielo. Y esa piedrecita blanca pequeña, del lado de atrás, tiene mi nombre, que solamente yo lo voy a reconocer y Él. Imagínate que el Dios que hizo las estrellas y le pone nombre a cada sol que existe, Él tiene mi nombre en su corazón. Tiene tu nombre en una piedrecita que ya la tiene Él para darte la voz cuando nos encontremos con Él en la eternidad. Apocalipsis 2:17. Ese Dios
de lo más grande a lo más pequeño, de lo más eterno, y del que lo conoce todo está buscando tener una relación con vos. Dios, su conocimiento y su sabiduría no depende ni del desarrollo, ni del razonamiento, ni de la memoria. Dios no depende del desarrollo. Él no es como nosotros, que cuanto más viejo, más sabio. No, no, no. Dios es sabio desde su inicio hasta su fin y nada modifica. No hay desarrollo en su sabiduría. Él es sabio. Nada va a modificar su memoria. Dios no tiene memoria. Cuando dice que Él toma tu pecado y lo tira en lo profundo del mal y no recuerda, es que no lo trae a memoria en acusación. No es que no se acuerde porque se olvida, porque Dios no tiene memoria. Dios es sabio. Tampoco depende de su razonamiento. Nosotros a veces, por pensar mucho en algo, razonamos y se nos abre el entendimiento. Dios no, porque Dios es el todo. Por eso el Salmo 147, cuando habla de que su entendimiento es infinito, no lo podemos comprender desde nuestra finitud, pero su entendimiento y conocimiento no tiene principio, tampoco tiene fin. Él sabe todas las cosas, dice 1 de Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad, que Cristo es la verdad y Cristo está en nuestras vidas. Es una revelación absoluta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede revelarte a vos que sos hijo de Dios. Si dudás, lo estás haciendo mentiroso a Dios. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, si tu conciencia te habla y te dice que algo está mal, de que no estás bien delante de Dios, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Dios es omnisciente. Por eso hablábamos en el Proverbio 5:21 que dice: y Él considera todas sus veredas. Yo me imagino que voy caminando en una vereda y se me aparecen 10 veredas distintas. Son todas las posibilidades que yo tengo de elegir un camino. No existe otro, solamente estas 10. No puede haber una 11ª, no, hay 10, no hay más. Yo no puedo sorprender a Dios con una idea, no, jamás, porque Él es omnisciente. ¿Entienden eso, no? De que yo no lo puedo sorprender a Dios. Yo no puedo hacer nada, no hay nada nuevo debajo del sol. Ya está todo hecho, ya está todo dicho. O sea que yo no puedo ser más creativo que Dios. Pero todas las veredas están. Si yo elijo una de esas veredas, Dios ya lo sabe. O sea que lo que vos decidas, Diego, Matías, Rocío, lo que vos decidas, Marcela, Dios ya lo sabía. Y ya lo sabía que ibas a elegir bien o ibas a elegir mal. Te ibas a sus brazos o te ibas al infierno. Él ya lo sabía. Eso se llama futurible. El racionamiento futurible de Dios. Dios conoce todas las cosas y cuándo van a suceder y cómo van a suceder. ¿Por qué? Por su infinito poder y misericordia, Él nos permite vivir, que nosotros elijamos. Por eso es el libre albedrío. El libre albedrío coexiste perfectamente con la omnisciencia de Dios. Saben que yo no lo entendí hasta hace muy poquito tiempo. ¿Cómo podía ser de que yo tenga libre albedrío y elija algo si no está predestinado por Dios? ¿No? Entonces vos decís, entonces la predestinación habla de que Dios ya eligió quién se salva y quién no se salva. Desde la vista de Dios sí, pero no desde la vista humana nuestra. Yo me puedo perder. Hay algunos que creen de que la salvación no se pierde. Yo creo que sí. Desde la vista humana, ¿no? De la vista hombre, no. Dios nos da todo el abanico de elecciones. Yo elijo. Dios sabía cuál iba a elegir. Ese es el tema. Pero yo no sé cuál voy a elegir. Yo tal vez elijo un camino de alejarme de Dios, porque no me gusta, porque no lo siento, porque ahora yo estoy peleado con mi papá, así que porque me peleé con mi papá, yo me alejo de Dios. Es tu elección, es tu elección. Por eso coexiste el libre albedrío con la omnisciencia de Dios, porque ese futurible de todas las posibilidades, Dios las conoce, pero las elijo yo. De todo el escenario posible a suceder, Dios en su omnisciencia lo conoce.
Yo decido, por eso puede coexistir. Cuando habla en Mateo 11:20, que dice de que Jesús empezó a hablar de las ciudades. Él dice, si en tal ciudad si en Sodoma, en Gomorra, hubieran recibido todos los milagros que tuvieron en Capernaum, se hubieran convertido. Pero ustedes, que les doy todas las posibilidades, tienen Biblia en los teléfonos, tienen Biblia en cuadernos, tienen Biblia en libros, tienen Biblia en todos lados y no la leen. Ustedes que tienen la posibilidad de ver la libertad que tienen para predicar la palabra, para arrodillarse en la calle si quieren y levantar las manos, y no lo hacen. Ustedes que tienen la libertad de buscarme, pero también tienen la libertad de ser atraídos a todas las emociones y las distracciones que tiene este mundo. Y eso es una persecución que tiene hoy el diablo con nosotros, ¿no? La persecución no es legal sobre nuestras vidas. No tenemos la persecución que tienen otros países, ¿no? A través de la policía, de la sociedad, de la cultura. No, nosotros tenemos una libertad total. La persecución nuestra es la distracción. Son nuestras emociones, son las cosas que a mí me gustan y que me dejo llevar por ellas. Y el diablo sabe de eso y nos distrae con eso. Pero Dios conoce todo eso y Él ha puesto todas las armas a nuestra disposición para que podamos enfrentar esa realidad que hoy tenemos, que es la distracción. La distracción nos aleja de Dios hoy a nosotros. Así que Él le dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Capernaum es un desierto, ¿sabían, no? No hay nada. No hay nada. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los brazos de Jesús siguen abiertos como en el madero, esperando que yo me arrepienta y vaya a sus pies. Mis hijos van a recibir mi herencia de bendición, pero está en ellos buscar a Cristo. Es decisión de ellos buscar a Dios. Yo me escuchaba el otro día de que las iglesias reciben el pastorado a los hijos y los hijos a los nietos, y eso es un invento humano. Porque el pastorado es un llamado de Dios al pastorado. Si yo no puedo darle en herencia el pastorado a mis hijos, eso es tomar de los pelos las cosas de la iglesia y querer inventar un sistema, ¿no? Porque ellos pueden ser adoradores levitas o músicos o no tener ninguna representación en la iglesia y ser sacerdotes en su hogar, nada más. Así que Dios es sabio. No nos pongamos nosotros en sabio. Y tenemos que regirnos con lo que dicen las Escrituras. Cualquier cosa que esté fuera de las Escrituras es anatema. Lo dice la Biblia, ¿no? Así que venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que yo no tengo excusas. Jesús me quiere dar su yugo, su conocimiento, su sabiduría. Él me la quiere dar. Y puedo. Pues fíjate que Él me la dice, tome mi yugo, es fácil, es ligero. No se hagan ustedes un yugo de atarse ustedes a ustedes mismos, a sus conocimientos, a sus emociones, a sus sentimientos. No, átense a mí, que es fácil, es ligera. Dice, Jesús dice, yo quiero. Y es más, ustedes pueden, porque tienen mi Espíritu Santo y porque tienen mi mente. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! A veces eso hace en mi cabeza. Poder entender que yo tengo la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, yo tengo la mente de Cristo. Vos la tenés porque tenés el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y Él nos dio a conocer
Juan 15:15. Y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, nos dice Cristo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. Están acá, están en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, está todo ahí. Tenemos testigos que escribieron, los que escucharon y vieron de Jesús, está acá. Y el Espíritu Santo para revelármela a mi corazón. Está todo. Yo no tengo excusas por no conocerlo. Y Él quiere darme esa sabiduría. Dice en Santiago 1:5 que el que tenga escasez de sabiduría, pídasela a Dios. Él es sobreabundantemente te la va a dar. Pero pedila con fe, no dudando. Si no, pedila con fe, porque el que pide dudando dice que es como las olas del mar que van y vienen. Y esas olas del mar que van y vienen, esa inconstancia en mí me hace alejarme de Él, no acercarme. Así que si yo creo que estoy haciendo así, me tengo que preocupar y irme realmente y aferrarme de Cristo, de su conocimiento y de su sabiduría, que Él me la quiere dar. Él está todavía con los brazos abiertos esperando que yo vaya a su presencia. Y Él me conoce, los pensamientos más íntimos de mi corazón, Él los conoce. Cuando hablamos de Satanás, nos imaginamos una cosa roja con cuernos, horrible, con alas, con patas como las patas de atrás de los perros, ¿no? Esas patas así. Y lo más alejado de la realidad es eso. El mismo diablo ha creado esa imagen de Satanás. Cuando hablamos de Satanás, era el ángel de luz, era la cosa más bella que había, era el que cantaba, era el que se sentaba ahí atrás del piano. Satanás era el lucero, el hijo de la mañana era, de barbitas. No, era la cosa más bella que existía. Dice que, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Era la cosa más bella. Y ese dice que tenía en su corazón, porque ni siquiera fue de que llamó a todos los ángeles, dijo, bombo, trajo las pancartas, le pagó a la gente para que haga. No. Solamente en su corazón hubo un destello de querer ser como Dios. Eso lo hizo perderse y que Dios no lo perdonara y que esté por siempre acusado y yendo al infierno. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas del cielo, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vos fíjate que dice, tú decías en tu corazón, dice Dios. No habló Satanás, solamente hubo maldad en su corazón. Lo mismo le pasó a Noé en la época de su tiempo. Dice que vio maldad en el corazón de los hombres. Ni siquiera vio lo que estaban haciendo, vio la maldad que había en el corazón de los hombres. Había maldad entre ellos, manifiesta, pero nacía del corazón de los hombres. Y destruyó a toda la humanidad. Y solamente salvó a Noé y a su familia. En Génesis dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Cuando David peca con Betsabé, Dios conocía el corazón de David. Y él pecó contra Betsabé, pero Dios sabía que él iba a elegir bien cuando le mandaba a Natán que lo enfrentara con su pecado. Dios conocía que se iba a arrepentir, iba a volver a Él. Cuando Pedro está con todos y dice, Señor, yo voy a ir hasta donde quieras. Pedro, adelante de todo, le digo, Pedro, 3 veces me vas a negar. No, ¿cómo te voy a negar? Yo conozco lo que va a pasar. Me vas a negar 3 veces, me vas a negar. Dios sabe todo. Lo que estás pensando, lo que estás viviendo, lo que estás imaginando. Te guarda con la mesa. Él conoce absolutamente todo. Y le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Cuando Felipe lo trae a Natanael, no sé si vieron The Chosen, pero cuando él se va, dice, vámonos, vamos a ir a Galilea, le dice a Felipe. Entonces Felipe va a buscar a un amigo de él, a Natanael, y lo trae. Y Jesús lo ve y le dice, wow,
Este es un verdadero israelita. En él no hay mentira. Juan, ¿me conoces? Y Jesús, ¿qué le dice? Yo te vi, estuve con vos debajo de la higuera. ¿Qué quiere decir eso? Cuando él estaba debajo de una higuera orando a Dios por un problema que había tenido él, lo estaba buscando a Dios desesperado. Él lo había visto. Dios estuvo en tu pasado. Dios estuvo cuando vos sufriste lo que sufriste en tu pasado. Dejá de lamer tus heridas y entregásela a Dios, porque dice, yo te vi ahí. ¿Y qué le dice después? Vos te sorprendés porque yo te vi ahí, cosas aún mayores que esta. Vas a ver ángeles que suben y bajan. Vas a ver si realmente crees. Vas a ver los cielos que ya están abiertos. Eso le dijo a Natanael. Nada es oculto. Nada es oculto. Dice la palabra que todo está en luz. Todo está en luz. Dice en Hebreos 4:12 que todo está abierto y desnudo ante sus ojos. Y él dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Dios sabe realmente cuando haces las cosas. Entonces cuando yo hago algo que lo estoy haciendo para mí, o a veces hago algo para castigar en el nombre de Jesús, yo me pongo un acusador, entonces puedo dar una palabra a alguien porque yo quiero disciplinarlo, tal cual. ¿Cuántas veces hacemos eso? Y está tan alejado de la voluntad de Dios, tan alejado de la voluntad de Dios. Cuando Pedro se encuentra, luego de que Jesús resucita, él se encuentra con él y le dice a él, ¿me amas? Y después de la tercera vez dice, Señor, tú lo sabes todo. Y sí, yo lo sé todo, pero él necesitaba restaurarlo a Pedro. Las 3 veces que lo negó, las 3 veces que lo vuelve a restaurar, para sanar el corazón de Pedro. Y después le dice, y va a pasar esto y aquello, y te van a atar y te van a llegar, y le dice todas las cosas que iban a acontecer. Y después le dice, Señor, pero ¿qué de por Juan que venía atrás de ellos? Si yo quiero que él no muera, está en mi poder, está en mi sabiduría, está en mi soberanía. Vos fíjate que Dios tiene absolutamente todo el poder, todas las cosas dependen de Él, están en Él, por Él y para Él. Y así todo Él nos vuelve a brindar. Cada mañana Él renueva su misericordia para cada uno de nosotros, para que nos arrepintamos de todo el mal que hacemos y volver nuevamente a sus pies. Sus brazos están abiertos. Él nos quiere dar esa sabiduría que nos revela todas las cosas. Él nos ha creado, nos puso en la tierra y hoy nos da a su Hijo y nos da a su Espíritu Santo para que podamos caminar por los lugares que Él marcó para nuestras vidas. Dios es omnisciente, Él sabe y conoce todas las cosas y esa revelación en tu vida te tiene que traer paz, ¿o no? No te tiene que traer paz saber de que el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que Él conoce todas las elecciones posibles, la elección que yo tome por mi libre albedrío, Él ya la va a saber. ¿Qué miedo puedo tener yo? ¿A qué le puedo tener miedo si Él es el soberano y el Dios todopoderoso? Él es el que se revela a mi vida. Dice en Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, oh Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se la revelaste a Horacito. Se la revelaste a Matías y a Diego. Se la revelaste a los niños. ¿Qué es lo que los reveló? Yo lo he dicho un par de domingos. A ver, ¿a quién le pregunto? ¿Cuál es ese secreto, que dice la palabra, que estuvo escondido desde los siglos y se lo reveló hoy a través del Espíritu Santo a nosotros? Es Cristo. Él es la vida, es Jesús. Él es la vida que está en vos. La vida eterna que está en Cristo es la relación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo viene a mi vida y me trae a Cristo, que es la vida eterna. Por eso Él es la puerta y Él es el camino. Él es la vida, la única forma de llegar al Padre. Ese es el secreto que estuvo oculto por los siglos. Cristo es la vida. Cristo es la vida eterna que está en tu corazón, está en tu interior y Él se revela. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Juan 3:16. Él es el que cree en Él, tiene vida eterna. Y en primera de Juan 5:11 dice que
Este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa es la gran revelación. Ese Dios omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabe, que todo lo puede y que por siempre está, es el que se quiere revelar en nuestras vidas y nos da la posibilidad de tener esa sabiduría a través de su Espíritu Santo para que revele esa realidad en mí y mi vida cambie. Y encima que camine por las actividades que Él ya preparó desde antes de que yo naciera. Todas las obras son hechas por Él. Yo no hago absolutamente nada. Yo no puedo hacer la obra de Dios. Es Él obrando en mí. Y todas las obras están hechas de antemano, antes de que me creara a mí. Antes que lo hiciera Matías, Él ya había dispuesto todas las obras, que si Él deja que el Espíritu Santo obre en su vida, va a ser como andar en una pista de patinaje. Va a ir solito, sobre ruedas. Por eso podemos decir, como decía Pablo en Romanos, es una revelación del Espíritu Santo en mi vida, ¿no? Si realmente el Espíritu Santo me revela de que Dios conoce todas las cosas y de todas las veredas que yo puedo caminar, la que yo elija, Él la puso y Él la conoce. Encima, si yo elijo basándome en el Espíritu Santo, esa vereda es la que Él dispuso de antes de que me creara para que yo vaya por ella. Y poder decir, oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Realmente si Dios revela en mi corazón, si Dios revela en mi corazón su eternidad, su soberanía, su omnipotencia y su omnisciencia, mi vida es otra. Mi vida es otra. Y dejo de quejarme y dejo de luchar por el día a día, por las situaciones. Digo, Señor, ¿por qué no se convierte más gente? ¿Por qué no tenemos un real compromiso contigo? Y no me toca a mí a veces conocer algunas cosas, sino ir y predicar. Dice que vamos a recibir poder cuando entre el Espíritu Santo a tu vida. ¿Para qué? Para ser testigos. Lo único que yo tengo que hacer es permitirle que Dios se manifieste a través de mi vida y los demás puedan ver a Cristo. Si ellos se quieren comprometer, porque yo me echaba la culpa a mí. Señor, ¿será que no soy claro? ¿Será que no permito que vos te manifiestes con real conocimiento? ¿Que vos no te manifiestes en la importancia de lo que eres? Y el Señor me decía, es una elección, ¿cómo se dice?, personal de cada uno de nosotros, de entregarle y buscarlo a Cristo. Yo me tengo que ocupar de que Dios se manifieste en su totalidad a través de mi vida y a través de cada uno de nosotros. Yo tengo que ir y expresar eso al vecino. Yo tengo que mostrar a Cristo vivo, aquel que se me acerca, aquel que necesita que yo vaya a orar por él o ya vaya a ministrarlo. Yo tengo que ser ese testigo fiel de Cristo y Él se va a encargar y la persona va a tomar la decisión. Por eso puede coexistir el libre albedrío con la omnisciencia. Es revelación del Espíritu Santo. Amén. Padre, te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti. Te damos gracias por haberte revelado una vez más a nuestras vidas, Señor, y habernos traído una vislumbre de tu eternidad, de tu omnipotencia, omnisciencia, Señor, de tu soberanía, de tu santidad, autoexistencia y misericordia. Señor, seguir revelándote a nuestras vidas con tus atributos. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocer a ese Dios de las Escrituras y tener una relación profunda, íntima y personal como vos querés con cada uno de nosotros.
Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Nos despojamos de nosotros mismos, Señor, y te decimos, heme aquí. Extiende tu reino a través de mi vida y haz tu voluntad en mí. Gracias, Padre. Yo bendigo a cada uno, Señor, de los que han recibido esta palabra. Los cubro con tu sangre, los reclamo para tu gloria y te ruego que te reveles a sus corazones, que traigas sanidad a sus cuerpos, liberación a sus almas, Señor, y prosperidad económica a sus vidas. Bendice, Señor, su entrada, su salida. Bendice a cada uno de estos corazones, Señor, que han recibido esta palabra. Glorifícate en ellos, Señor, y haz tu voluntad. Gracias, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.